Ah, sí, sí creo que he escuchado ese audio. Invasor Sin. Sí creo que lo he escuchado, sí creo que lo he escuchado. Ah, no se ve nada. ¿Y qué querías ver, eh? A ver. Oye, que por cierto, tengo el DLC para que el audio original, con el soundtrack original, se pueda escuchar. Pero como justamente estaba hablando con Sama el otro día que estuve también jugando Re 2, este... Lo que pasa es que la música, bueno, hay algún soundtrack de Resi 2 que, que sí, ¿cómo se llama? Que tiene copyright. Y de hecho me mutearon el bot en el que jugué por primera vez este Re 2. Porque puse al principio del stream, ni siquiera jugando, sino que al principio del stream puse la música del Safe Room. Y pues sí me mutearon esa parte del bot. Entonces fue un poco extraño, la verdad. Pero pues nada del otro mundo. A ver. Y de hecho, estoy jugando con Claire. Porque la última vez que jugué Resi 2 jugué con Leon. Entonces dije, pues voy a jugar de nuevo con Leon. Ok, ahí está Marvin también. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Si no me equivoco, tenía que ir. Ajá, tenía que ir a la parte. Bueno, tengo que explorar esta parte de aquí. Porque tengo ya la llave. Ah, y por cierto, como lo dijo Sama, ¿no? Alguien que esté buscando que ver a alguien jugando Miku, pues ahora se va a encontrar a alguien jugando Re 2. Entonces vamos a cambiar la categoría también. A ver, ahí está. Ok. Ujú. Creo que ya está. A ver, voy a checarlo de nuevo. Ah, ok, ahora sí, ahora sí. Ah, ok, listo. A ver. De hecho, va a ser primera vez que entro a este cuarto en... ¿Un zombie? Hay un zombie aquí. Ah, no, sí es cierto. Ahí en donde está la oficina. Ahí hay un zombie. Y este de aquí también se levanta, si no me equivoco. Vamos a despojarlos de una vez entonces. Rar. Que pues en este juego el manejo de munición realmente no es algo importante porque pues los zombies se mueren relativamente rápido siempre y cuando les dispares en la cabeza. Ok. Entonces, con un poquito de spacing y apuntando bien a la cabeza, no hay ningún problema, la verdad. Los críticos tampoco no es que sean algo extraño en este juego como tal. ¿Ya se murió? ¿Ya te muriste? Y también se puede usar el cuchillo para rematar en el piso como en R4. Nada más que pues no hace tanto daño tal vez como en R4. Creo que ya se murió, ¿no? Y siempre darles en la cabeza porque eso pues es mucho más daño también. A ver. No se quiere morir, creo. Ah, bueno, ya se murió al fin. Que sepas que te estás cargando mi algoritmo en Twitch. Oye, sí es cierto, ¿no? Full cuchillo, run de cuchillo. Estaría bueno una run de cuchillo. De hecho, me gustaría, eso sí, más específicamente, hacer un speedrun de este juego. Creo que sería muy muy difícil porque pues es un juego largo, pero la verdad es que sí me gustaría hacerlo. A ver, dice información, informe de operación. 28 de septiembre 2:30. Estoy solo con otros tres, sin armas, sin munición
y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. Bueno, estos son los policías, pues, ¿no? Que estuvieron sobreviviendo aquí en la comisaría. No sobreviviremos. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las alcantarillas. Al parecer hay un túnel secreto debajo que quedó de cuando esto era un museo. Antes descarté su idea, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos pruebas de que haya un túnel ni de que las alcantarillas no estén también infestadas, pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Ajá. Es como un fax de desesperación básicamente por todo lo que está pasando aquí. Y es que es sumamente entendible, pues, ¿no? Bueno, todavía no tengo la combinación de números, entonces no voy a poder abrir esa caja fuerte todavía. Creo que aquí ya me spawnea un leaker, si no me equivoco. O tal vez no. También está aquí el casillero este de sorpresa. Que, bueno, no de sorpresa, sino el casillero sorpresa para Leon. Usos de la pólvora. Ah, nada más el tutorial de la pólvora. Y pólvora también, por supuesto. Em, pero yo creo que sí estaría bueno hacer un speedrun de Recito. Dice, em, si existe y puedo saltarme todo, se puede espirronear. No, sí, también he visto speedruns de R2 como tal. Y hay un montón de skips y skips súper loco. Y hay un montón de exploits para poder llegar súper rápido al final del juego. Pero depende también de qué tan bueno uno sea y qué tan bueno también has practicado eh, ciertas secciones difíciles, glitches y todo ese tema. Entonces depende de cada uno. Pero específicamente has hecho una run de este juego observador. ¿Qué dice? Leon S. Kennedy, te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Ah, sí, es cierto. Cada inicial es es para poder abrir aquí la cosita esta. El seguro, pues, el candado. A ver, ¿dónde están los nombres? Ok, Marvin Branagh. ¿Qué dice? Rita Phillips. Y el otro que está de por acá. Y ¿Neil qué? Harrison. Ok. Oh, pero aquí hay otro. Elliot Edward. Del antiguo. Me guiaba de cara de chiste que Speed runeaba Resident Nemesis. No, Resident Nemesis. También he visto speedruns del Nemesis. Y Y algo que es como que súper choqueante para alguien que no haya jugado el Resi 3 como speedrun es que cómo se lo bailan a Nemesis, la verdad. Se lo bailan bien sabroso. A ver, espérame. Voy a checar algo, voy a checar este documento. Dice, tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. El orden. Hay dos cerraduras. Uno en cada lado de tu mesa. Ah, son dos. Ok, vale. Aquí es Marvin Branagh, que sería M. Y M y R. Ah, no, pero son tres aquí. Pero me falta entonces. Son tres de cada uno. M, R. Pues no hay nada más, a ver. Tal vez me esté saltando uno. Aquí hay uno, dos, tres. A ver si no voy a abrir este primero. D, E. Ok. N, E, I, D.
N-E-I-D. N-E-I-D. Ajá. Ok, pero para poder acceder a este otro necesito estos de aquí. Ok. Marvin Branagh. Rita Phillips. Pero debe haber alguno por el piso, tal vez. Creo que recuerdo. Mm, no, pues, pero ¿dónde está entonces? ¿No estará tapándolo el zombie? De por si acaso, sí, tal vez, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Dice... estos nuevos ni los tengo ni los conozco. Yo me sé la run de Mario 1. Ah, el original del NES. Por todos los atajos, pero en el mundo 7-8 de vez en cuando fallo. Ah, claro, son de ese tipo de secciones que se han de practicar un montón, pues, ¿no? Marvin... A ver, tal vez MB de Marvin Branagh y la R de Rita. Oh, no tengo aquí B. Pero tengo, a ver, R y Rita C, creo que era. A ver, voy a checarlo entonces. ¿Cuál es el apellido? Rita Phillips, ok. Rita Phillips, a ver. No hay P aquí. Pero aquí debe haber un nombre, ¿no? Tal vez el zombie lo esté tapando. La verdad es que lo dudo también. A ver, aquí hay uno, dos, tres. Bueno, me falta un nombre entonces. ¿Qué dice? Nada, solo que soy muy malo. Y la cago en los timings de salto. Y me voy por las grietas. No, pero, o sea, cuando, por ejemplo, hay una sección que se te complica un montón, lo mejor que puedes hacer es tomártela de a pocos. O sea, ir de poco a poco en todas las secciones, como para que agarres el ritmo de a pocos también, por supuesto. Y para que poco a poco también vayas cometiendo menos y menos errores. De hecho, lo mejor es no... acá está, genial. Entonces es... ¿Qué dice? George. Ok. George algo dice. Entonces M, R y G. Oh, mira, justito. M, R y G. Ok, a ver. Y de regalo le dejaron a Leon, balitas de Magnum. Qué buen regalo, la verdad. O bueno, regalos típicos en Estados Unidos, se podría decir. Am, dice, es que no se puede porque son 3 saltos seguidos. Y el 3 es el super salto. Y no me dan las manos. Mm, Bueno, en ese caso supongo que pues lo mejor que podrías hacer... Uy, ¿escuché algo? Tal vez nada más estoy alucinando. Este... A ver, si es que no ha spawneado nada por acá. No, creo que no. Pero aquí spawnea un Licker también. Ok, según yo no hay nada. A ver. Entonces, en esos casos, pues, supongo que lo mejor sería repetición. Repetir y repetir y repetir. Para que tus probabilidades aumenten. Y que poco a poco vayas agarrándole más el ritmo, ¿no? Ok.
Ya no voy a necesitar nada más. A ver, no recuerdo dónde más tenía que ir. Depósito de seguridad. Depósito de seguridad. Ah, ok, ahí es donde están las teclitas esta. Ok, creo que ya sé dónde ir. Y voy a necesitar madera incluso. Y no madera para craftear, sino que madera para poder tapar ventanas. Viva las alucinaciones. Sí, es cierto, ya andamos alucinando desde desde que empezamos a jugar los puzzles de Dima, weón. No, dice, no, pero no tryhard, Estefa. Me conformo con saber hacerlo de vez en cuando. Oh, pero, o sea, tampoco tiene que ver, pues, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo de esa forma, ¿no? Tampoco es como para decir así super tryhard, sino nada más como para que te salga más consistentemente, pues, ¿no? Para que te salga un poquito más consistente y que poco a poco te vayas acostumbrando a ese patrón, pues. Ah, ok, aquí todavía no tengo acceso. Pero en general, ¿cómo se llama? Los speedruns tienen que ver con memorización y, por supuesto, como lo mencionas, destreza, ¿no? Con las manos. Es un 50 y 50%. Porque si no puedes recordar cómo es una sección, pues muy difícilmente vas a poder evitar inconvenientes. Y si no tienes también la destreza suficiente para superar una sección, difícilmente pues vas a poder tener un buen tiempo. Ok. Dice, sigo aquí, solo que me puse a jugar Miku. ¿Te dieron ganas de jugar viéndome fallar también? Jeje, toca alguito de Miku para relajar los nervios de los zombies. Estoy queriendo pasar la canción Mesmerizer. Mesmerizer es como que nostálgico, creo. Sería su traducción. Ah, ok. Necesito aquí también la cosa esta para el gato. Ok, toda esta parte entonces ya no tengo que andar investigando. Nada más necesito unos cuantos ítems. Entonces me voy a la zona... No, perdón. A la zona este es a donde voy y la zona oeste es donde todavía necesito hacer un par de cosas. Ok. Qué raro, ¿por qué no...? Ah, ya cerraron la compuerta. ¿Puedo abrirlo? No, no se puede abrir de nuevo. Qué raro, me estoy perdiendo... ¿Me estoy saltando algo tal vez? Ah, es que tengo la llave, ya lo puedo abrir en la parte de arriba. Me estoy confundiendo con la partida de Leon. No, no estoy perdido, nada más estaba recapitulando lo último que hice para poder guiarme para saber de dónde voy. Nada más, me había olvidado de que esta puerta era de esta llave. Es lo único nada más. Ahí vamos. De hecho, necesito explorar esta parte de la comisaría. Escucho zombies, deben estar en el primer piso. Creo que aquí todavía no tengo acceso. Oh, de hecho sí. Oh, tengo el librito ya, de hecho. Oh, ok, esta es la tarjeta para ir por el lanzagranadas también. ¿Qué es esto? La gema roja, el rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro, la perla que la reina del Nilo dejó seca, y el diamante que llevó a una reina a la guillotina.
Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables. Esta misteriosa gema roja es la última que brilla con luz propia. Bueno. Básicamente necesitamos combinar lo que es el cetro con el librito y tal. Voy a poner la manito de una vez. Ajá. Y tengo que combinarla también después con el librito, pues. Pero, ¿puedo tomar el...? Ok, no se puede, vale. Ok. ¿Cuántos ítems tengo? A ver. Ah, no, este no era. Descartar. Oh, ya no voy a utilizar más esta llave entonces. Genial. Dice, método masculino, no estoy perdido, el lugar cambio de sitio. Esa necesidad masculina de decir, no, yo puedo con todo, ¿no? A ver. Ok, creo que no eran... aquí es estrella. El helicóptero. Que refumado, por cierto, como para estrellarse justo aquí en la comisaría incluso. ¿Puedes creerlo? No podría decir ni coincidencia porque incluso se siente como si fuese a propósito. ¿Estrellar un helicóptero en la comisaría? Oh, cinemática. ¡Claire! Y ya llegó por quien todos lloraban. Leon Papacito Kennedy. Vamos. Oh, tengo baja baterías. A ver. Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Oye, no está nada mal el doblaje español de España de R2. De hecho, es primera vez que lo estoy experimentando. Porque al menos para la versión de consolas no lo habían integrado en el juego hasta no hace poco menos o un poquito más de un año. ¿En serio? Están entrando por la valla. Vete En ya. una actualización, claro. Al principio no estaba así de lanzamiento, la verdad, del juego. Y incluso se sintió un poco extraño que agregaran el idioma después Marvin, de años. hay zombies por Pero todas pues al fin y al cabo lo agregaron y supongo que pues es lo que importa tal vez. partes. Marvin. Dios, no puede ser. Y por ejemplo, algo súper curioso de este juego también es que esta puerta de aquí nunca la abres en toda la partida de Claire. Nunca la abres. Nunca tienes una llave para poder abrir esa puerta. No me... Qué raro, ¿por qué aparecieron zombies aquí? Si aquí no había nadie. Me había olvidado de que aquí aparecían zombies. Pero bueno, esos zombies están ahí para bloquearte el paso. Para que no te regreses de este lado y para que el juego te obligue a usar esta puerta de aquí. Y en este juego, por ejemplo, es muy difícil evitar a los zombies. O sea, evitar de que te agarren. What the fuck? Mierda. A ver. Ya que este bro decidió spawnear, voy a tener que venir rápido para acá porque si no se va a llenar de zombies. Y precisamente por eso traje las tablillas. Miércoles. Sábado, domingo. Bueno, estamos sábado. Que por cierto, hay un montón de ítems y no lo quiero tomar todavía. Ya entró, fuck.
Ok, voy a tener que encargarme de este. De hecho. Ok. Oh, ahí viene el otro también, fuck. Voy a hacer un poquito de tiempo nada más. Ok. ¡Ah! Ah, ok, tengo ítem nada más. ¿Qué ventana rompieron? What the fuck? ¡Oh! ¿Había otro detrás? Mierda. Ok. Obligado a usar hierbas. Bueno, tengo un par. Entonces supongo que eso no me preocupa tanto. Pero al menos ahora lo que le voy a dar prioridad es matar a este bro de aquí. Ya que es el que menos vida tiene. Oh. Ah. Ok, se cayó. Y el otro se metió a la oficina. Oh, se me rompió. Ah. No es que se me haya roto. Se me haya roto. No es que se me haya roto el cuchillo, sino que al clavárselo, pues, perdí el cuchillo. Y la única forma de recuperarlo es, pues, matando al zombie. Ah, ¿qué dice? Cuando quieras hacer un run, lo primero anotar las acciones a hacer en juego de ahí en adelante lo que recuerdas. Claro, sí es muy muy bueno anotar porque al escribir también estás creando un hábito para saber cómo es la columna de todas las secciones o de todas las etapas que, que te van a tocar en la RAM. Sobre todo las más importantes, las más complicadas, ¿no? Y recuerda, los tryhard son los que son insta el inventario. Esa gente da miedo. No, es que hay tryhards para todo, hermano. E incluso para los tryhards hay gente tryhard también. Si no, nada más, de hecho, por eso está el meme de que siempre va a haber un niño asiático que va a ser mejor que tú en cualquier cosa. Y pues es súper real. Sama con sus emotes. Que me imagino que sigue jugando Miku, por cierto. Es que gestionan el inventario Insta. Es mentira. ¿Cómo es mentira? ¿Dónde está el otro? ¿Murió este, creo? Oh, creo que sí murió, o tal vez no. Oh, ahí viene de nuevo. Ok, creo que sí se murió porque ya no... Ah, qué errático está este bro. Oh, ahí tiene el cuchillo clavado en el pecho. Oh, ok. Me está dejando sin espacio aquí. Se cayó. Oh, ya se murió, parece. Sí, ya se murió. Y le rebané el brazo también. Es mentira. China no es meta en LOL. Bueno, no dije específicamente China, dije un niño asiático. No, pero te apuesto a que sí, de repente tienen un team eh, muy top, seguramente. Ah, ok, ya están muertos todos. De hecho, creo que lo que voy a hacer ahorita es tapar esta ventana de aquí. Porque creo que sí es muy probable de que spawnen más. Aunque lo dudo, porque en mis partidas siempre tapaba esta ventana. Entonces ya no me acuerdo más, pero por si las dudas, nada más, pues. Sama dice Rolaza XD. ¿Cuál? ¿El Mesmerizer que dijiste? Oh, acá está el componente electrónico, genial. La válvula también. Ok, genial. Para poder desbloquear la otra sala. Oh, ya no puedo cargar más. Bueno, de todas formas, el baúl me queda justo al lado.
Entonces pues ya no va a ser un problema. ¡Ah! Justo fuera de la puerta incluso. Fuck. Oh, tengo que ponerlo aquí para poder abrir la puerta. Ay, ya me quedé sin cuchillo, por cierto. Bueno, pues ni modo. Me quedé sin cuchillo. Aunque creo que tengo uno en el baúl. Justo fuera de la puerta, campeando como para agarrarme. Viva Dopa y Faker. Faker es de Dota, creo, o de LOL. Sí, por ejemplo, aquí en Perú es muy popular el Dota. Entonces, como que me entero de una que otra cosita, pero pues yo nunca he jugado Dota, por cierto. Dice, pero sí es el equipo Phoenix, que es bien meta en el mundial. Pero en Rainbow Six los meta son los Estados Unidos. Igual que Serral NSC. Sí, sí he visto que, ¿cómo se llama? Que en Estados Unidos es súper popular el Rainbow Six. Y eso que es un juego viejísimo. Si no me equivoco salió, bueno, no viejísimo, pero habrá salido que en 2017, creo que salió, 2016 incluso. Entonces ya es un juego que tiene un buen rato de que salió. Ok, voy a volver por los ítems. Aunque voy a tener que lidiar sí o sí con estos bros. Ah, qué pesados. Ah, bueno, tal vez no. Tal vez vaya más tarde. No me van a dejar pasar. ¿Qué hice? Ya terminé. Qué agustito. ¿Ya terminaste el juego o otra cosa? Porque parecía que estuvieses hablando en doble. Lo que podría decir regresar por la parte de arriba. A ver. Como para no ocuparme de los ítems luego. Ok. Y está también The Viper. Lo que sí es que un asiático le duele más que le gane. Eso sí es cierto, es que son muy competitivos. Y son así como que súper, súper intensos con el tema de ser mejores siempre, siempre. En todo tipo de... Ah, mierda. ¿Era por aquí? No, era del otro lado, fuck. Oh, ok, no me agarró al menos. Oh, ok, no me agarraron, genial. Bueno, de todas formas estoy herido y tengo que tener cuidado también con los zombies estos de aquí. Ah, ok, pero lo bueno es que me van a dejar agarrar los ítems tranquilo. Quiero creer. Una secadora. Ok. Aquí hay uno también. Justamente por eso tuve que poner las tablas, porque sabía que iba a spawnear uno de estos. ¿Sigue jugando Samas Sama Miku o ya estás haciendo otra cosa? Oh, aquí también se puede poner una, pero creo que ya no es necesario de este lado. A ver si es que no me estoy saltando nada más. Oh, ok. Ok, pólvora. Y nada más, creo que eso era todo, ¿no? Ajá, ok, nada más. Genial. ¿Qué dice? Que a un jugador intercontinental, es decir, no Asia en las Olimpiadas, es neta algo bien fuerte, pero es un deporte más serio. No desmérito los digital sport. Ah, no, ¿cómo se llama?
O sea, todo tipo de deporte, ya sea digital o lo que sea, tiene su disciplina, pues, ¿no? Porque para lograr, en primer lugar, ser top en cualquier cosa, en cualquier ámbito, requiere su disciplina, pues, ¿no? Entonces, ok, creo que la segadora sí la voy a llevar en caso de que haya un leaker por ahí, huevón. De hecho, si justamente ya tengo la válvula, entonces voy a poder acceder a la oficina de Stars. Stars. Y ahí hay un leaker. Ok. Pero no estoy llevando hierba por si algún altercado. Voy a llevar un poco de combinada. Ajá. A ver. ¿Qué dice? Estoy viendo qué canción descargar para jugar. Las 600 canciones ya no son suficientes. ¿Hay más canciones de las que todavía no tienes? No, pues sí son un montón de canciones. ¿Cuántas canciones más son de Miku? O bueno, ¿cuántas canciones más se podría decir que te faltan por descargar? Si es que ese es el término. A ver. No. Ah, no. ¿Sabes qué? Voy a dejar la segadora mejor. En la oficina de Stars hay bastantes ítems, de hecho. Voy a dejar esta tabla de aquí también. Y también la pólvora. No me va a hacer falta por ahora. ¿Qué dice? Quisiera ver la skin de New Vegas en Resident. La del casco de cristal rojo. Ah, la del Ranger. ¿Te refieres? La del NCR Ranger. De hecho, andaban, bueno, no rumoreando como tal, pero por ejemplo cuando salió los skins de la Servo en en Fortnite, la gente también ya estaba pensando de que estaría bueno de que también no solamente las servos, el traje de las servos, sino que también justamente, ¿no? La armadura de los NCR, de los Rangers. Qué raro, no recuerdo que esta ducha esté así soltando agua. Spooky. A ver, ¿qué hay aquí? Pólvora. No voy a tomar nada todavía de aquí, siendo que todavía necesito llegar a la oficina de Stars. Y van a haber un montón de ítems aquí. Uy, bro todo desmembrado. Me pregunto por qué. Y aquí hay también no fui todavía por el lanzagranadas. Si no, voy a ir por él antes de llegar a la oficina. ¿Qué dice? Encontré Confession of Roten. Hay más de 20.000 canciones de Miku. No, pues, pero 20.000 canciones. A ver. Entonces, a ver, te pregunto, Sama. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es que se hacen canciones de Miku, pues? De hecho, una buena pregunta, creo. Al menos yo, para que no sé demasiado de Miku, por cierto. Una buena pregunta creo que sería, ¿cuándo salió Miku? Si no me equivoco, bueno, no es que si no me equivoco, como que un estimado tal vez. Yo creo que, qué sé yo, alrededor de 2007, 2008 tal vez. Porque recuerdo que Miku, en general así mainstream tipo en internet, porque ya eran tiempos de internet, ¿no? Estamos hablando de 2013, por ahí, 2014, en que ya se veía un poco más de Miku. Porque pues al principio, como tal,
es más como que de nicho, pues, ¿no? Y poco a poco transiciona a, a hacerse más mainstream, pues. Desde antes del PSP. El PSP, si no me equivoco, salió en un año antes que la PS3, en 2005. La PS3 salió en 2006. ¿En serio? ¿Desde antes? Pero ¿cómo así? Estamos hablando que de 2002, 2003, tal vez. A ver. Ok, el lanzagranadas solo aguanta un round por disparo. Ok, está bien. Ok, ahora sí voy para la oficina Stars. Oh, no es aquí. ¿Es arriba? No, sí es aquí de arriba, segundo piso. De hecho, aquí justo en este mismo piso hay una cerradura que todavía no recuerdo cómo era la combinación de... Uy, chequese esta. La presentación del lengüetudo. ¿Qué coño es eso? What the hell? Oh my god. Pero pues no nos va a hacer nada. A ver. Oh, debí haber traído hierbita para poder combinarlo. What the hell? A ver. Dice... en el 2007. Ah, mira, no estaba tan mal. Pero aquí Observador dijo que era de un poquito o contemporáneo al PSP. Dice, en el 2007, exactamente el 31 de agosto, fue creada Hatsune Miku y su sintetizador, creo, de voz fue en el 2007, junio 21. O sea, el concepto de Miku como tal, como idol, se creó el 31 meses después, ¿no? Ah, no, perdón. El concepto se creó en junio y meses después ya fue eh, como tal la idea completa de idol, pues, ¿no? ¿O cómo es que surgió primeramente? ¿Qué hay por acá? Oh, otra segadora, no me va a hacer falta. Esa guitarra de ahí siempre se me hizo como que muy parecida a la última guitarra que sacaron de Guitar Hero Live, que salió en 2015 creo, y que fracasó, por cierto. Ah, ok. Siempre se me hizo como que muy parecida. Bueno, a ver qué... Ah, bueno, aquí necesito un USB. Ajá, necesito un USB aquí. Para poder acceder aquí al cuarto de armamento. ¿Qué hay aquí? A ver, esto de aquí primero. Circular interna, 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de 3 cifras de la caja ignífuga. Ok. Combinación... Oh, ok. ¿Esta de cuál es? Combinación de 3 cifras de la caja ignífuga. Pasa de la oficina P2 de los Star, piso 2, a la oficina oeste. Ah, ok, es en la oficina. Básicamente donde estábamos hace un ratito. Donde puse las maderas en las ventanas y donde nos agarró un zombie también nada más saliendo del cuarto. Bueno, ahí. Dice... ¿Cómo era? Que por cierto, voy a tomarle una captura. Porque para recordarlo... dice... No, 2004. Digamos que mientras se hacía el proyecto de la PSP, se seleccionaban quién sería la voz de Miku. Oh. Entonces tardó un buen rato entonces para cojarse bien la idea, supongo. Dice, ya vengo, ya se descargó la canción. Hora de jugar.
Vale, vale, no te preocupes. Disfruta tu canción, Sama. A ver. O sea, la idea era una idol diferente. Y inicialmente era plagio de Guitar. Pero ya estaba muy gastado. Sí, para 2007-2008, Guitar Hero ya estaba súper explotado, de hecho. Porque hubieron 2 años en que salieron dos juegos. Simultáneamente, en el mismo año, dos juegos. En 2007, no, a ver. Si no me equivoco, salió Guitar Hero Smash Hits, que es el de los 80, si no me equivoco. Y me puedo estar equivocando porque no estoy seguro del todo. Y después salió Guitar Hero Aerosmith. Porque un año antes salió Guitar Hero el 3, pues. El más mainstream, el que todo el mundo conoce. Y después salió también Van Halen. Y el mismo año también salió Metallica. Y después los siguientes años... No, creo que incluso hasta salieron 3 juegos. Porque también salió un Guitar Hero de la 3DS. También salió el mismo año en que salió Aerosmith. Entonces super explotaron esa franquicia, la verdad. Y por eso se murió. Y optaron por probar una variación de juegos populares de la Cube. De la Ice Cube, iba a decir. De la GameCube. Para darle identidad, hicieron a Miku. Por ejemplo, me imagino que agarraron inspiración de la GameCube, siendo que tiene un montón más de juegos japoneses. Y los juegos japoneses en general, pues hay bastantes que son de ritmo. Entonces, acá tengo la batería para poder, volar el C4. Ok. ¿Qué más me falta aquí? 2 ítems, de hecho. Voy mejor por el... Por el spray. Acá está. Ok, ya no tengo más espacio. Voy a tener que regresar por esa granada... segadora. Ok. Aquí me preparo un poquito. Porque fuera está el leaker. Entonces tengo que ir despacito, huevón. No sé dónde está el leaker como tal. Debe estar detrás de mí, tal vez. O no, debe estar aquí en la esquina del cuarto. Del pasillo. Spooky. Ahí está el leaker. Ya me escuchó, fuck. No me va a dejar pasar. Ok, voy retrocediendo de a poquitos, hasta la oficina de nuevo. A ver si se cuelga de nuevo del techo para que me deje pasar. Ajá. Ok. Se va a bajar de nuevo, creo. Ok. Y se hizo, pues, Diva Project. Ok. A ver. No, pero aquí con lo que me cuentas tú y también con lo que dice Sama, como que conflictúa un poco porque dice Sama que es en 2007. Pero a ver, ¿cuál es cuál? Pues, ¿no? De repente a alguien le falta un poquito de información o no sé exactamente. O hay información que complementar. Porque, creo que ya está detrás mío el leaker, pero pues, caminando tranqui, no pasa nada. A ver. No lo veo incluso, debe estar ya del otro lado. Esta puerta tiene llave, no la puedo abrir todavía. Ok, qué genial. Ok, listo. Aquí es la biblioteca, creo. Ajá, la biblioteca. Ok, lo que sí voy a necesitar aquí es la segadora. Porque sí o sí la voy a necesitar
para el leaker que me va a salir. Otro leaker más, por cierto. Marvin descansando. Ya no le queda mucho a Marvin tampoco. ¿Qué dice? Corrijo, sí tiene razón Samas. Por el 2006 se estaría organizando la idea. Ah, ok, vale. Yo porque me fallan las fechas. No, a mí también sí me fallan bastante las fechas, por cierto. Literal, el PSP recién se había lanzado, no les daba tiempo de desarrollar. Claro, por eso mencioné, ¿no? Que el PSP salió en en 2005, un año antes que la PS3. O en 2004 salió. Ay, que ya no me acuerdo. No, pero creo que sí. Debió haber sido en en 2000 en 2005 por ahí, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque incluso la PlayStation 3 heredó básicamente absolutamente todo el menú de la PSP. Porque si te pones a comparar, ¿no? El menú de la PSP con el de Play 3 es idéntico. Es casi un copia y pega. Un copy-paste. Casi es un copy-paste. Entonces, claro, la PSP sirvió más como que experimento para ver qué es lo que le añadían al menú del PlayStation 3. Ok, debería ir antes de ir a por el leaker. Debería ir a dejar el libro. ¿Qué tal, Sama? ¿Estuvo muy buena tu canción? ¿O fallaste a la primera? Oye, por cierto, estaría bueno un stream de Sama. Mostrando lo super pro que es jugando Miku. Estaría bueno. Ya que pues uno da pena, ¿verdad? Oh, ok. Uno que da pena jugando Miku. Oh, ¿en serio? Ah, ni siquiera, de hecho ni siquiera quería venir de este lado. Ah, la acabo de cagar mal. Oye, pero ¿cómo me agarró si estaba en su animación de espaldas? What the fuck? Ok, a ver. Aquí lo combino con la manito. Y ya. Estaría bueno un stream de Sama. Ajá, tal cual, mostrando lo super pro que es en los jueguitos de la Miku. Que pues, porque uno da pena ajena. Entonces, estaría bueno, estaría bueno. Una vara corta con una joya. Ok. No, quería examinar. Ajá. Y nada más se queda la joya. Una gema de aspecto caro. ¿De dónde? No recuerdo de dónde de dónde fue que leí que era la gema. Ok, aquí creo que ya no hay nada, ¿no? Ok, no hay nada. Dice, ya quedé a gusto, perdí el que la creó, no tuvo piedad, solo la puso en extremo y como la canción es muy difícil. Ah, ¿es una canción custom entonces? ¿O te refieres al compositor original? Porque, por ejemplo, incluso hay un juego que se podría considerar un custom, un mod de Guitar Hero que es el Clone Hero, pues. Todo el mundo conoce el Clone Hero. Y se pueden descargar canciones y puedes crear tus propias canciones también. Ah, si no me equivoco, esa gema era para para una cajita, creo. No recuerdo dónde leí de dónde iba esa gema. Pero la voy a guardar. Ah, y voy a combinar también verde con roja.
Ajá. Ok, ahora sí me voy a ver al Licker. Y por si las dudas, me voy a llevar también el spray. Dice, me pasa como el meme de, pero si recuerdo que fue ayer cuando salió. Por cierto, hablando de Guitar Hero, ¿qué iba a decir? Ah, cierto. Yo viví el lanzamiento de Guitar Hero. No, el 3, el mainstream, pues, el que todo el mundo conoce. No recuerdo si fue en 2008 o 2007, creo. Eh, pero no, fue un boom. No se pueden creer la cantidad de plástico que había en todas partes de los centros comerciales, en las secciones de videojuegos, pues. Habían esas cajas enormes que traían la guitarra y el juego también, pues, ¿no? Con no sé si han visto la cajita esta donde sale Slash tocando su guitarra. Ya bueno, esa misma edición, por si la conocen. Esa misma edición estaba absolutamente en todos lados. Absolutamente en todos lados. Y con mucha razón, el juego fue muy popular. Vendió muchísimo. Pero que muchísimo. Y por eso se hizo mainstream, ¿no? ¿Qué dice? Dice, ya que... Ah, no, ok, eso ya leí. Esta es la canción que descargué, si quieren escucharla. Eh... A ver. A ver cómo era... Voy a checar el pantallazo este. ¿Cómo era el patrón? 9, 15, 17. Ok. Entonces, 9, 15 y 7. No, era del otro lado. Fuck. De nuevo, 9, 15. Ah, se me pasó. Ok, 9, 15 y 7. Ah, ok, ahí está. Oh, extensión del inventario, genial. ¿Cuál canción, Sama? Ah, ok, ahora, ¿dónde iba a ir? Ah, ok, ahora sí voy por el Licker. Ahora sí que voy por el Licker. ¿Dónde era? Ah, por aquí, claro. Tengo que ir, por la biblioteca y subir también. Acá está la escalera. Por ejemplo, Oh, ok, si no lo voy a explicar más rato. Que era una estrategia de speedrun que tiene este juego. Que pues realmente no tiene mucho truco. Es simplemente un poquito de costumbre y tal. Pero a ver, voy a activar el evento aquí entonces. No. Ah, no lo puedo usar todavía. Ah, es que creo que necesito... Oh, ok, todavía no voy a poder entonces activar este evento. Me falta el cargador, creo. Ah, creí que ya iba a ser capaz de hacer esto de aquí. Entonces, ¿dónde debo ir ahora? Almacén oeste. No, ya estuve aquí, pues. Ok, aquí me falta... Ajá. Me falta la clave de la cerradura. ¿Qué es esto de aquí? Oficina de Stars. Ajá. Olvidé tomar esa pólvora de aquí. Ok, voy por ahí entonces. No, a ver. Creo que era por acá también. Que podía ir.
Y observador, ¿tú has jugado algún otro tipo de juego de ritmo en, o sea, aparte de los de Miku? Porque, por ejemplo, yo jugué Dance Dance Revolution un tiempo. No me atrapó del todo, pero pues era muy popular y quería probarlo. Entonces, pero es uno de los super clásicos de las arcades. Y también en la PlayStation... Ah, no, ¿era por acá? Ah, no, sí, es por acá. En la PlayStation 1, en la original, Bust the Groove o... ¿cómo era el otro? Bust the Move. Bust the Move. Que eran estos, lo mismo, pues, de combinación de flechitas y tal, juegos de ritmo. Y recuerdo Parappa también, por cierto. Aunque Parappa no lo jugué mucho del todo. Pero sí recuerdo, creo que tuve la demo en la PlayStation. Recuerdo que tuve la demo. Pero en la demo nada más, pues obviamente como es una demo, tenías unos cuantos, una canción o dos canciones nada más tenías. Y también era lo mismo en combinación de flechitas y botones, pues. Dice regular, pero no es como que me mate por esos juegos. También Guitar Hero. Dance Revolutions traté de jugarlo en el Wii. ¿Hay versión de Wii también? Guitar Hero, ¿qué Guitar Hero jugaste? Dice, pero muy difícil. Sí, es complicadito. Es para gente veterana, se podría decir. Es sumamente complicado. Y más en las plataformas que había en los arcades. Mucho más así. Dice, porque no logré configurarlo. Ah, porque no lograste configurarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no lograste configurarlo? Ok, no voy a necesitar la batería entonces todavía. Ah, ok, ya sé a dónde ir. Creo que es por aquí. Necesito entrar al cuarto donde está... Oh, ok, voy a tener que regresar del otro lado entonces. Claro, oh, ok, voy a tener que darme una vueltota para llegar hasta allá. ¿No hay nadie aquí ya? No, creo que no. Ok. Reaccionó Marvin cuando entramos al cuarto. Ok, es por acá. Y por aquí fijo hay zombies, entonces voy a tener que tener cuidado. Dice, los de Play, dejé de jugarlo por jugar Monster Hunter. Ah, ok. A ver. Monster Hunter, ¿en qué consola? ¿En la Play 2? Es que la barra de los controles de Wii toca configurarla a cierta distancia. ¿A cierta distancia? ¿En serio? ¿Que no podía ni ser muy cerca ni muy lejos tampoco? Era como que muy estricto así. Para que lea bien bailando. Y no pude al final. Play 2 y luego PSP. Ah, ok, vale. Sí, que por cierto. Mierda. Ok. Me voy corriendo porque estos huevones van a entrar por las ventanas. ¡Ah! Ok, no me agarró pero... ¿Qué tal este? ¡Ah, no! Fallé mi disparo. Ok. Ok, lo mejor que pude haber hecho es... correr. Ok, acá tengo las pinzas ya para poder romper la puerta. Ok. Dispositivo electrónico. Esto lo tengo que combinar con la batería. Oh, locker room. Cap. Ok, una captura. Oh, ¿qué más hay aquí? Ok, ¿no hay nada más aquí? Sí, hay algo más. Fuck. Tengo que apurarme, de hecho. Ok.
Porque ya vienen entrando. Ok. Oh, ¿hay algo más aquí? Oh, hierba. Ok. Me quedo sin tiempo. Ok, ya me voy. Ok, genial, genial. Ya me voy. Ok, listo. Eso fue muy, muy peligroso, pero pues salimos vivos. A ver. La Wii era un asco con ese sensor. Sí supe que el sensor de la Wii... O sea, sí he jugado la Wii y tal, pero nunca he tenido una propia como... Bueno, una propia pues, ¿no? Nunca he tenido una propia. Y, por ejemplo, lo he jugado en centros comerciales y en casa de uno que otro amigo y tal. Entonces... pero por lo poco que pude experimentar con la Wii, habían ciertos juegos y no sé si será la mayoría o qué será, pero sí se sentía como que el sensor de movimiento no era del todo preciso, pues. Como que se sentía que, que le hacía falta, eh, ¿cómo se dice? Pulir lo que es el tema de sensor de movimiento como tal, porque era, bueno, relativamente era una tecnología nueva, pues, ¿no? Y mucho más, una consola de sobremesa como tal. Entonces, sí, me imagino que además fue el primer intento, ¿no? De sensores de movimiento, entonces eh, sí iba a ser un poco natural que no fuera del todo bueno, pero más que todo fue para la gente casual, pues, ¿no? Y sí le fue muy bien a la Wii por precisamente ese tema, por ser para la gente casual y que el Wii Sports y que juego como si estuviese, qué sé yo, eh, el más popular era el jueguito este del tenis, pues. Y ese estaba en todos, absolutamente todos los centros comerciales. Ahí podías probar los jueguitos estos del Wii Sports. Pero principalmente era el de tenis, pues, por el mismo movimiento, ¿no? De hacer esto de acá. Y sí le fue muy bien a la Wii. Muy, muy bien le fue a la Wii. Y tenía muy buenos juegos también. Aunque pues yo no los he jugado como tal, siendo que pues nunca tuve una Wii. Ni tampoco los he jugado en emulador, por ejemplo. A ver, ok, esto de aquí lo combino con la batería. Ok, y ya podemos activar el C4. Ok, ahora sí me preparo para el Licker. A ver, ¿qué más necesito? No, creo que nada más. Ajá. ¿Qué tal, Sama? ¿Sigues jugando más canciones? ¿Te descargaste más canciones o estás probando la misma? ¿Estás practicándola? ¿Qué dice? Venía en un sobre horrible de cartoncito. ¿Cómo? ¿Cuál era lo que venía en un sobre de cartoncito? Bueno, deduzco, pues, ¿no? Por lo que me dices que tú sí, que tú sí tuviste una Wii propia. No, pero aquí te refieres con lo de cartoncito. ¿Qué es lo que venía en el cartoncito? Ok, me voy a reventar la C4 y ahí va a salir el Licker, por cierto. A ver. Ok, ya voy llegando, ya voy llegando. Ya terminé. Ah, ok. ¿No vas a jugar nada más? Oye, ¿y si jugamos un Fortnite? Aunque ya está un poco tarde, ¿no? Sí, yo creo que ya es un poco tarde. Tal vez para mañana. Se me ha pegado, no sé si la han escuchado esta canción que Bruno Mars sacó, pero que es así completamente en portugués, pues, ¿no?
Está súper chistosa esa canción y está muy pegajosa también. Bruninho ya llegó a Agora Festa no Brasil. Está bien chistosa esa canción por alguna razón. Ok. Aquí se viene, se viene. A ver, voy a listar... Ah, bueno, tengo atajos acá en este juego, pues. Cállese, señor. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde spawneaba? Ah, creo que no spawneaba todavía cuando... Cuando agarraba el ítem, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, todavía no. A ver, dice... El CD con el juego de sports de Wii. Ah, ya, sí, sí, sí. Claro, porque te venía junto con la consola, ¿no? Entonces, como, bueno, para abaratar costos, te lo vendían en este sobrecito de cartón. Que por cierto, yo también tengo uno, pero no de la Wii, sino de la Play 4. Mira, a ver, espérame. Ahorita lo traigo. Eso no era. Ok, a ver, ahorita lo traigo. A ver, ya estoy. Era el Uncharted 4, que pues no es en una cajita, sino es en un cartoncito también. ¿Y por qué en un cartoncito? Porque pues me vino gratis con la consola. Entonces, es para abaratar costos, pues, porque supongo que les saldría demasiado caro no solamente gastar en el juego, sino como tal, pues, ¿no? Que traen los juegos regulares. Claro, claro, es como que un sobrecito incluso. Es como un sobrecito pequeño. De cartón, claro, para que dure, pues, ¿no? Dice. mm, y venía la edición uno porque eran dos y la otra era comprarla. Ah, claro, es que creo que fueron dos juegos, pues, ¿no? Wii Sports, el original, y Wii Sports 2, si no me equivoco. Que venían con el arco y otros mejores. Claro, claro, ese mismo, pues, ¿no? Papu, 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 así. Porque no hay por qué. Claro, no, pero sí. ¿Spawnearon zombies? Acabo de ver un zombie caminar. Pero no el Licker, ¿por qué? Oh, ahí está. Ok. Ah, pero creo que el ruido va a traer al Licker. Ah, un poquito antes. Ok. Ah, no puede ser. Rápido. Ah. Mierda. Ok. Bueno, puedo curarme. A ver. Ah. Son demasiado erráticos. Muy, muy erráticos en este juego. Es muy, muy difícil darles a la cabeza. Oh, ya se murió. Ah, ok, pero ahorita sí se viene lo bueno. ¿Qué hay aquí? Oh, ok. Oh, ok, tengo que resolver esto primero para poder obtener el medallón. ¿Quieres Fortnite o mañana? Yo creo que sí, mejor mañana, Sama. Porque sí, ya es un poquito tarde. De hecho, en
20 minutos corto ya el stream. Entonces creo que sería un poquito, un poquito descuidado, ¿no? De decir que sí ahorita mismo. Y fui al refri, encontré pizza. ¡Qué rico! Una pizzita recalentada. Pizzita recalentada al desayuno es buenazo, por cierto. Se siente así como que una sensación de comer pizza al desayuno que no se le compara a nada. Creo que es lo único que sabe bueno recalentado, la pizza. Obviamente no sabe igual como que cuando está fresca, pero sabe muy buena, la verdad. Nada más que hay que calentarlo un poco de más, sí, para que se ablande el pancito, pues, la masa. A ver, ok, tengo que checar aquí el documento del librito. Oh, ya me lo pasé, acá está. El de la diosa, entonces es mujer, arco y serpiente. Mujer, arco y serpiente. ¿Este es serpiente? Sí. Oh, ahí está el medallón. Dice, prefiero pizza recalentada que recién hecha. ¿En serio? Es que sí sabe muy rica la pizza recalentada. No, pero yo sí la prefiero recién hecha. Fresquita, fresquita, la verdad. Pero sí sabe muy rico sabe la pizza recalentada, la verdad. Así ver cómo el quesito se hace como que burbujas. Y así como que si estuviese hirviendo el queso. Cuando recién cuando le pones que 1 minuto y medio o 1 minuto a la pizza recalentada en el microondas y sale así como que burbujitas del queso. Ok, ahora sí me preparo para este huevón. ¡Ah! Ok. ¿Se murió con uno solo? y, y quedó súper chistoso que quedó en esta posición. Así que se quedó todo muerto. Miren, miren, miren. Oh, se super calcinó. Oye, pero con uno solo moría. Creí que moría con 12, de hecho. Bueno, ya se murió. Bloquearon la puerta aquí. Ah, pero, ajá. Puedo de todas formas correr aquí. El estante el mueble. Ajá. Ah, ok. Listo. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde vives o qué? ¿Cómo, Sama o yo? Yo soy de Perusalén, soy de Peruquistán. No, pero ya lo había dicho, pues. Dice, XD, es que pongan la pizza en una bolsa, pónganle 1 minuto. Y si está muy helada, pónganle 1 minuto 30 en el microondas y verán la diferencia. Una bolsita es para que sude bastante con el vapor y para que se ablande también el pancito, la masita, pues. Esa es una estrategia super cool, de hecho. Ablandar la masa con el vapor. Ahora por acá. A ver, voy bajando al baúl porque, bueno, no tengo muchos ítems, pero ya tengo los 3 medallones para poder, irme hacia abajo a las alcantarillas. Ajá, ya tengo los 3. De hecho, a ver, ¿me falta algo por explorar? Depósito de seguridad. Me falta un
Me falta una tecla para poder conseguir los... Ajá, para poder abrir los demás casilleros. Aquí... ¿Qué es esto de acá? Munición de pistola. ¿Se me pasó munición de pistola? Ah... Tal vez podría ir por allá. Dice, rica es la pizza napolitana. Abrigadita. No Sama, no Sama, que dónde vive Sama. Ah, Sama es de México, pues, ¿no? Que a no ser que sea muy lejos, normal que le llegue fría. Ah, no, pero, o sea, con reencalentada se refería a que de un día para otro. O sea, pizza de al día siguiente. No como que recalentada de que apenas te llega a tu casa, la pones en el microondas. No, 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 no tendría sentido hacer eso. No, 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 no se refiere a eso. Ok, voy por la munición, huevón. A ver. Oye, que por cierto, en Colombia también dicen mucho huevón al final de las palabras, ¿no? Es como una muletilla, pues. Ah, qué pesado este huevón. He escuchado ahora poco que he visto un poquito de streamers colombianos. Creo que sí utilizan como muletilla también decir huevón al final de una frase. Aunque ustedes obviamente lo dicen con... Bueno, no ustedes, sino que aunque los colombianos en general lo usan como... Como con otro acento, por supuesto, ¿no? ¿Qué dice? A ver, Sama dice, vivo en México y valoro la pizza de bistec jamón con piña. Ah, sí, eso me hace acordarme que Sama sí me preguntó también una vez si me gustaba la pizza con piña. Y la verdad es que no soy fan. Y pizza mexicana que lleva chile morrón. Ah, chile morrón. Bistec, cebolla asada, chile ancho y al pastor. Lo de chile morrón me hace acordar a cinnamon roll. Porque a cinnamon roll le dicen chile morrón. Ok. Ok. Con un disparo se stunean y me dejan pasar. Nada más que hay que ser un poquito precisos al disparar. Ok, genial. Chile morrón. Suena incluso chistoso. Dice, y claro que tengamos salsa catsup o capsup y salsa chimichurri. Creo que, bueno, acá por ejemplo la salsa chimichurri se le echa más que todo a, a a las ensaladas. Se usa mucho más para ensaladas. No sé si sea lo mismo por allá, pues. Dice, nada, es huevón, pero más insulto. Es más de chill, marica. Claro, pues, o sea, no insulto como tal, sino como que una muletilla o como o incluso llamarle a un amigo huevón, supongo. Bueno, al menos por acá es así. O sea, puede ser un insulto también, por supuesto, pero depende del contexto. Entonces, me refiero más como que muletilla o como también llamando a alguien, sea amigo o no, ¿no? A ver, ¿qué más me falta? Ya fui por la munición. Oh, tengo que regresar a la oficina de Stars. Ok. A las duchas. Ah, creo que ya tengo la clave para el candado. A ver. Sí, de hecho sí. ¿Era por acá? Si no me encargo de una vez del licker que también está en el pasillo. Aunque la verdad es que dudo
que... Que vaya a durar un disparo nada más. Como fue el último leaker. Que en un disparo nada más se murió. Pendejo, no dura nada. A ver. Oh, ¿dónde está? ¿En el techo? No. What the fuck, ¿dónde está este bro? Ok, creo que está en la pared. Está colgado en la pared, si no me equivoco. Oh, ok, está en el techo. Exacto, no se murió. ¡Ah! Fuck. Recarga No sé por qué siempre le quiero decir ¿dónde está? Oh, ok. No sé por qué siempre le quiero decir Jill a Claire. Sobrevivió. O ya se muere. Sí sobrevivió, fuck. Y el otro se murió con uno solo. Ok, ya se murió. Ok, más que todo para que me deje libre este pasillo, porque sí va a ser un poquito molesto tener que lidiar con el Digger cada vez que quiera pasar por aquí. O con marica esto, marica lo otro. Ah, claro, eso sí lo he escuchado bastante. Ah, ok, claro. Ah, ok, ya entiendo. Por ejemplo, acá utilizamos mucho el decir mano. O ¿qué fue, mano? O ¿cómo estás, mano? ¿Qué te ha leído? O algo así, huevón. Ajá. Y también bueno, ahí se me salió el huevón al último. Pero nosotros más utilizamos mano. Como para referirte a un amigo también. Es algo bastante común. Dice, acá la salsa chimichurri se usa en nachos, pizza y hot dogs. Es muy enchilosa. Ah, ¿en serio? Por ejemplo, acá en chimichurri, se le dice, pues, es como una salsa. Es como tipo mayonesa. Incluso cuando falta mayonesa, se usa el chimichurri como mayonesa. Pero va más en las ensaladas. Entonces supongo que tiene el mismo nombre, pero es diferente, pues. Es de diferente sabor, me imagino también. Pero la verdad es que hay comida rica en todos lados. Creo que era este de aquí. Sí era aquí. Cap. Ok. Justo me acabo de terminar todos los rounds que tenía de incendiaria con el Licker. Entonces me viene súper bien, huevón. A ver. Ok. No los voy a dejar. Lo que sí voy a hacer es recargarme. Ajá. Y creo que con eso ya estaría listo. Pero que listo para poder bajar a enfrentarme a Birkin. Oficina de Stars, todavía me falta el USB. ¿Qué es esto? Sala de espera. Sala de espera. Oh, también la caja fuerte, sí. Oh, aquí hay un ítem. Creo que ha de ser una barra de madera, creo. Y no hay nada más. Bueno, esta cerradura también me falta. Y no hay más. Ajá. Y bueno, lo último, pues. La clásica máquina de escribir. Tan marica como va a ser eso. El que tiene hambre en pan piensa. ¿Qué es el ga? El ga es como decir... no, o sea, no es como decir nada. Es como... Es como decir... Ah, mira, algo súper chistoso. Una comparación súper chistosa. Es como... El ga es como escribir esto.
Es básicamente eso, no es otra cosa. Es prácticamente lo mismo. Pero de una forma que lo puedas decir, ¿no? El ga básicamente es el XD, si es que se puede decir. Se puede usar para cualquier tipo de contexto, ya sea chistoso o irónico. Y sí, es muy popular. Es muy popular acá en Perú, el ga. Que también recuerdo cuando se hizo un torneo de acá. No recuerdo si de LOL o de Dota o no sé qué cosa. Le hicieron también a los coreanitos gritar su ga. Y estuvo súper chistoso, la verdad. Pero sí, el ga es básicamente un XD, ¿no? Y por cierto, algo súper curioso del acento colombiano es que es muy difícil de replicar. Es como que una tonada así muy muy específica y y sí es difícil replicarlo. Es muy difícil, porque por ejemplo, mira, cuando yo estuve estudiando inglés, cuando estaba estudiando inglés, obviamente quería obtener, o al menos personalmente, ¿no? Siempre quise tener el acento más natural en inglés. Entonces mi objetivo era pues imitar a los gringos, básicamente. Imitar cómo es que hablaban, cómo producían sus sonidos, cómo entonaban sus palabras. Entonces mi objetivo era ese, imitar su acento. Y realmente creo que a cierta medida lo logré. De hecho, tengo un poquito de reconocimiento en cuanto a mi pronunciación. Entonces eso lo valida un poco más. Eh, el hecho de que sí me haya quedado bastante bien mi acento en inglés. Que básicamente mi acento en inglés, cuando estoy hablando inglés, es el mismo que hablo en español. Y que, por ejemplo, hay bastante gente que dice que su acento cambia bastante de un idioma a otro. Y sí, es algo que es bastante común, que pasa bastante. Pero en mi caso, creo que al tratar de imitar el acento de Estados Unidos, al menos el gringo, creo que es incluso el de California, no estoy seguro, porque hay acentos pues en todos los estados, ¿no? Pero creo que es el más de California. Entonces, al querer yo imitar el acento, creo que se me quedó incluso que lo el acento, a ver, ¿cuál es la palabra? Se adaptó incluso a mi español. Entonces también puede ser que no se me escuche demasiado acento peruano. Entonces por eso es una de las cosas que se me hizo súper curiosa. Because for example, when I started speaking English, it sounds almost basically the same thing. And I don't know if you guys speak English or not, but it's basically the same stuff. Entonces es básicamente lo mismo, nada más que en español. Y cuando hablo inglés, pues, ¿no? ¿Qué dice? Acá es güey o qué pedo. Sí, 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 los modismos que tienen en México es lo más lo más conocido, pues, ¿no? En redes sociales, ya que México tiene es la comunidad que más presencia tiene en redes sociales, si es que no me equivoco. Y sí, debido al internet, pues, no sé, se me hace bastante familiar, ya que pues están en todos lados y tienen un montón de influencers, entonces cómo no enterarse de ya sean de modismos mexicanos, y cómo hablan un poco en general, ¿no? En comparación a otros países, pues que tal vez no tengan como que demasiada presencia en internet o que simplemente no sea como que del todo popular, por decirlo de una otra forma, ¿no? Dice en una frase cómo sería modus operandi práctico. Ah, pero los paisas. Pero yo tengo el mismo acento que tú, neutral. ¿En serio tú crees? Como no te he escuchado hablar obviamente, hablar, como tal, hablar.
De hecho, podría ser mañana en Fortnite. Si quieres, con Sama vamos a jugar mañana. No sé si estés disponible observador para jugar Fortnite. Y también lo streameo, pues, por cierto. Entonces, no sé si estás disponible. Pues, de todas formas, si quieres, te aviso en Discord y tal. Entonces, a ver si es que se arma el squad, pues. O si no, nada más me voy en dúos con Sama, pues. Yo los casteo. Sí, fácil, se arma el squad. Ay, estaría súper cool, de hecho. Estaría súper cool. Y bueno, pues, ¿no? Más que todo, mi acento un poco neutral se debe más que todo. Y de hecho, el acento neutral que se utiliza para el doblaje. Estudiando inglés yo me di cuenta también de que provenía del acento de California, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues mayormente las películas que se les hace doblaje, que se les adapta, que se les traduce para hacerle doblaje, pues son en inglés. Y lo que más se escucha, ya sea o un actor de doblaje, un director, lo que sea, es el inglés. Y precisamente el inglés más común, que es el de California, o el más común, el más popular. Entonces, yo también tengo como que esa teoría de que de a pocos fueron agarrando ese acento también. Y es que no sería algo para nada raro de que algo así sucediese, siendo que incluso a gente que no vive en un país se le puede pegar el acento de alguien que sea extranjero. Y es algo totalmente natural, es un proceso de adaptación que la gente tiene. Y un proceso de adaptación que surge de la supervivencia, básicamente. Entonces es algo que es algo muy natural, la verdad. Dice que el Fortnite me tiene al rojo con las actualizaciones. Pero si no, temprano ve aprovechando para que lo puedas actualizar, pues para jugar. ¿No? Y de todas formas, te aviso por Discord, pues, por si quieres jugar. Y ya. A ver, voy a checar aquí último. En la consola creo que también debería tener una actualización del Fortnite. A ver, buscar actualización. De hecho, sí, hay una actualización nueva. Entonces, no vas a ser el único que le va a tocar. Y mira, no tengo espacio ya. Voy a tener que liberar algo de espacio. Entonces, pues a mí también me va a tocar que, que actualizar el juego, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso sería todo por ahora, ¿no? Y de hecho, este tuvo que haber sido el stream más largo que he hecho hasta ahora. 5 horas. Wow. Y es que se ha ido el tiempo súper rápido también. Y además con ustedes, muchachos, aquí tenerlos en el chat es un placer tenerlos acá. ¿Y por qué? Porque la plática se pone súper chévere. Es muy ameno. Ustedes dos me caen muy bien. Entonces, ¿qué más podría uno pedir? Tener buenos amigos, un buen chat. Y que poco a poco, probablemente sí, vayamos, siendo poco a poco más también. Entonces, de todas formas, a ustedes dos siempre los voy a recordar por andar, siendo los primeros por acá. Y además que somos amigos ya. Al menos yo lo veo así. Y bueno, pues gracias por estar por acá, muchachos. La verdad es que lo he repetido una y otra vez anteriormente. La verdad es que yo lo aprecio muchísimo de que estén acá. Y también a los demás que también a veces se pasan por acá una que otra vez. Tal vez no tan frecuentemente, pero de todas formas se aprecia muchísimo, ¿no? Y bueno, con Resident Evil 2
terminamos el stream de hoy. Una vez más, muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, tomen agüita y hidrátense. Ajá, exactamente. Es muy importante estar hidratados. Y más que todo para mí, para no arruinarme las cuerdas vocales mientras hablo y hablo como un loro al micrófono. Y no jueguen LOL. Ajá, exactamente. Consuman drogas, pero LOL no. No, mentira, no hagan ninguna de las dos cosas. Todo menos ninguna de las dos. Y bueno, ahora sí, me voy. Ahí nos vemos, observador. Y Sama, si me estás escuchando, pues nos vemos también. A ver si jugamos los tres, pues. Fortnite mañana. Bueno, ahora sí. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Hasta luego.